Vamos a dar comienzo en esta mañana con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy el mundo está convulsionado por el tema de este virus que está agobiando a toda la humanidad, donde se están buscando soluciones, donde se están buscando vacunas para ver si se puede andar bien afuera, vacunas, pruebas, pero hay un virus en el cual la humanidad no se puede justificar. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 21, algo que está matando más gente que todos los virus, porque en pandemia han pasado por los siglos, desde el ébola, de la peste negra, la gripe A, la gripe aviar, la gripe... Si podemos a pensar ahora el COVID-19, en el cual estamos todos asustados un poco por la situación, pero hay un virus que la humanidad no lo tiene en cuenta, que apareció en el Edén, y es un virus que se llama pecado, por lo cual la humanidad murieron miles de millones durante toda la humanidad, y la gente sigue buscando medios para la solución, el antídoto, como se busca para el COVID-19, también el antídoto para el pecado. ¿Cuántos han utilizado decirle remedio que no lo han quitado, sino lo han tapado? Pero el Señor, y así como entró el pecado, dice que la Biblia dice que también dio la solución, porque el pecado entró por medio de un hombre allá en el Edén. Vamos al capítulo 3 de Génesis, dice que el hombre desobedeció a Dios y por causa de eso pecó. Pero en Romanos capítulo 3 versículo 21 dice: pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y no es que el pecado entró por medio del hombre. El hombre y mujer, cuando cayeron en pecado, ese pecado se fue transmitiendo por toda la humanidad, todas las generaciones, y durante siglos vinieron buscando la forma como sobrellevar. Sin embargo, Dios tiene la solución. Si vemos los versículos anteriores a lo que leímos, dice en el versículo 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se debieron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos,
y no hay conciencia, y no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y acá, en estos versículos del 9 al 20, podemos ver panorámicamente, y es como si estuviera escribiéndose en este tiempo, porque todo lo que la palabra de Dios lo dice. Cuando Pablo escribe Romanos, los 3 primeros capítulos, pareciera que lo estuviera escribiendo hoy, por todas las cosas que están pasando. Y en el versículo dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. El ser humano siempre acusa al otro. Cuando Pablo hablaba del judío, hablaba del griego, hablaba de los gentiles, hablaba de todos seres humanos. Y en el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Y la palabra pecado muchas veces a la humanidad no le gusta que se lo llamen que es pecador, porque es una palabra quizá que hiere. Pero la Biblia es clara. La Biblia fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, donde se escribió para que toda la humanidad entienda y conozca. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Quien se crea justo y piense que no necesita de Dios, está condenado. Y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y es lo que el ser humano no quiere hacer. Hoy en este tiempo en el cual estamos viviendo, quizás ya sea los últimos tiempos, no lo sabemos. Solo la Biblia lo puede saber, la palabra de Dios lo dice. El Señor es el único que sabe. Pero hay una cosa que es cierta. Todos van a pasar sobre el tribunal de Dios. Ahí no va a haber excusa, no va a haber justificación. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. Si alguien se cree justo, si alguien cree que no tiene pecado, entonces esa persona no tendría que morir, porque por el pecado es el que entró la muerte y pasó por todas las generaciones. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en este tiempo de pandemia, el cual la humanidad está aterrada, es el momento de que miren hacia arriba, miren hacia el cielo, miren hacia alguien que quiere darle la solución. Es un virus que mata, sí, mata, pero el pecado mató antes y sigue matando a la gente. Pero no solamente físicamente, porque el virus del COVID mata físicamente, pero el pecado, que es un virus más contaminante, mata no solamente el cuerpo, sino el alma y el espíritu. Y a través del pecado de la muerte, dice que muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y cuál es la diferencia en el tiempo de Pablo y en este tiempo? Que todos siguen igual. El ser humano sigue igual, no cambió para nada. Aunque piense que porque aumentó la ciencia, que inventó la inteligencia, que son mejores que los de antes, no. Porque el hombre va a un camino de perdición, a un camino de muerte eterna. Por eso dice, todos se hicieran inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hacer lo bueno, ¿qué es hacer lo bueno? Portarnos bien,
todos nos portamos bien. Hacer algo honesto, que no robar, no matar, no mentir, no engañar. Sí, todo es pecado, pero también saber hacer el bien y no hacerlo también es pecado. No buscar a Dios es pecado. Y habla en la Biblia, dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. ¿Quién no engaña en este tiempo? Nos viven engañando, desde las autoridades, como todos seres humanos viven engañando. Su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando vamos por la sociedad, caminamos por la ciudad, por donde sea, vemos a la gente que está desconforme, la gente que está insultando, la gente que está amargada, la gente que no sabe qué hacer. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Quién no es un gatillo fácil que mata a las personas como matar a un animal? Y es lo que hace el pecado, es lo que hace el estar bajo de influencia de Satanás. Porque sabemos que el diablo es el dueño de este mundo. Y por eso, queridos amigos, es que vino el Señor Jesucristo para deshacer la obra del diablo. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. Y le hago esta pregunta. ¿Usted tiene paz en su corazón? ¿Tiene paz en su alma? ¿Usted piensa que el dinero, la riqueza, la buena fortuna, como dicen muchos, le trae paz a su alma, a su corazón? Puede tener todo el oro del mundo, pero no tiene paz en su corazón. ¿Cuántas personas con poder adquisitivo alto que se suicidan, se drogan, que buscan otras cosas para poder sobrellevar ese vacío que hay? Otros que hacen sacrificios, caminatas largas, buscando una solución a través de las religiones, a través de las buenas obras, a través de todas las cosas para poder aplacar la conciencia. Otros buscan el poder, otros buscan quizá la sabiduría de este mundo, pero no hay paz en su corazón. Dice, sepulcro abierto hay en su garganta y con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La humanidad no tiene temor de Dios. Ya se está hablando en la Constitución de que no se hable más de Dios. Se están queriendo prohibir que se saque a los Dios de los colegios, de los lugares. Se burlan de lo que Dios hace. Se burlan de la creación de Dios. No tienen temor. Y vemos que la humanidad cada día más se está enterrando en la inmundicia, en la laxivia, en todo lo que podemos experimentar a diario, lo podemos ver. Antes nos contaban y pareciera que no sucede, ahora aparece cerca nuestro. Ya el pecado lo vemos en la televisión, ya no importa la forma que Dios había establecido. Acerca cuando vemos en los primeros capítulos de Romano, no es que es ahora, sino antes también pasaba lo mismo. Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios por causa del pecado, de las formas que practicaban el pecado. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos lo que está bajo la ley, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Si la Biblia se hubiera cortado en este tiempo, si no se hubiera escrito los evangelios, si solamente en esto, si no se hubiera puesto Juan 3:16, si no se hubiera escrito Romanos capítulo 6, y quedamos bajo el juicio de Dios, ¿cómo nos podemos justificar delante de Dios? Él conoce nuestro corazón, Él conoce la intención de nuestro corazón, Él conoce lo que hay en nosotros. Por eso, querido amigo, así como estás preocupado por si te podés conseguir la vacuna, esperando que te indiquen cómo cuidarte en este tiempo, sabiendo que está en peligro de un contagio, de una enfermedad que no sabes que vas a estar encerrado, no sabes cuál va a ser el sufrimiento. Pero esta enfermedad que la Biblia habla es mucho más peligrosa que el COVID-19, porque vas a estar bajo el juicio de Dios si no soluciona el problema, el cual está cada día avanzando. Y vos sabés muy bien, y ustedes saben muy bien, de que cuando uno habla de muerte, no es algo que pase desapercibido, porque todos vamos a morir. Todo un día vamos a pasar por el polvo de la muerte. Ahora, si el Señor viniera, lo que tenemos a Cristo, quizás no probemos eso. Pero la muerte física es un paso a la muerte eterna para estar preparado para el juicio de Dios. ¿Sabía que Dios cuando te formó, cuando lo formó, puso la semejanza de Dios en tu vida o en su vida? Cuando dice en la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ponía la vida de él, la imagen de él en tu corazón, en tu vida. Y sin embargo, cuando el hombre pecó, esa figura, la cual el espíritu que podía llegar a Dios, murió dentro tuyo. Y por eso esa parte se llama separación de Dios. Y esa palabra se llama pecado. Dice, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si yo te digo que antes de que Dios diera los mandamientos a Moisés, quizá a lo mejor hubiera podido salvarte ni en la condenación, pero habiendo la ley, donde se escribió la ley, donde por medio de la ley llega a conocer que sos pecador, por eso mi amigo, mi amiga, dice que ya por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Y cómo te va a presentar delante de Dios? ¿Qué excusa le vas a presentar? ¿Cómo te va a mover delante de él? Porque va a estar frente a Dios. Y Él te va a mostrar en un pantallazo todos los tiempos, el tiempo de tu existencia, el tiempo de tu vida, desde que naciste hasta que moriste. ¿Y cómo vas a hacer delante de Dios? ¿Cómo te vas a presentar? Nada te va a poder justificar, porque por causa del pecado es que te enfermás, es que envejecés y que te morís. Pero dice ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos crean en Él, porque no hay diferencia. Cuando hablamos de la ley te enseña y te muestra que sos pecador y está condenado, pero aparte de la ley dice la palabra de Dios que se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para que todo lo que quede en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Obra buena no sirve. Tener una vida perfecta no sirve. Por más que tenga riqueza no sirve. Porque así como el asesino más acérrimo, como la persona más buena, están condenados. Porque para Dios todos somos pecadores. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios: quisiera leerle antes Romanos 5:1, dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 23 de Romanos dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Si tenés deuda con el acreedor va a querer que se lo pague. Y depende de lo que gastes vas a tener. Y si no tenés el dinero, te pueden embargar. Eso sería si debes algún bien material. Pero ¿cómo vas a hacer delante de Dios porque hay una deuda? Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte, no es solamente muerte física, ¿eh? No es como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. No, ahí donde realmente comienza. Es el paso que uno tiene que darlo. Y todos los seres humanos van a dar ese paso. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que puedas hacer. Ya lo dijimos, ni todo el oro del mundo puede salvar un alma, ni por buen comportamiento. Pero Cristo hace 2000 años venía a este mundo con un propósito eterno. Yo te voy a leer en Juan 17 para que entienda qué significa esto. Versículo 1 de 17 de Juan dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo, muchas veces lo habrás escuchado en una Navidad, que nació en un pesebre, habrá cantado villancico, habrá ido a misa, a comunión. También lo habréis escuchado en la Semana Santa, no hace mucho que pasó Semana Santa, donde se hacen los Vía Cruz y donde vos vas a la iglesia para recordar a un Cristo muerto. Pero el Señor Jesucristo no era solamente venir y morir, sino resucitar. Dice la palabra de Dios, la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y cuando se habla de que ningún ser humano va a ser justificado, es que Cristo vino a justificarnos. Él vino a pagar el precio por lo que hizo el ser humano, por lo que está haciendo cada día. Y así como decía recién que aún la persona más buena como
el reo más merecedor de una condena van a ser condenados por Dios si no reconocen a Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recién leía en Juan 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y cómo conocer a Dios? A través de Jesucristo. A través de ese amor tan grande que tuvo Jesucristo por vos y por usted, mi amiga, mi amigo. Y qué importante, amigos, que haga un alto en el camino y que piense así como pensás en una vacuna para el COVID, piense en el antídoto que Jesucristo ha dado y te ha dejado para que te aferre a Él y le pidas al Señor para que pueda contrarrestar el veneno del pecado que Satanás impuso en tu corazón, para que cuando muera pueda tener una justificación. Dice, y esta es la condenación, dice Juan 3:17, 18, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas, no fueron a la luz. Y preguntará qué tengo que hacer. Solamente hacer una sencilla oración. No para conformarme, no para conformar a los evangélicos, para que el Señor pueda, si tú lo dejas, y que el Espíritu Santo pueda orar en tu corazón y puedas pedirle perdón de tus pecados, que puedas decirle al Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy apartado de ti, que no puedo hacer nada para salvarme, para justificarme, y te pido que la sangre que he derramado limpie mi corazón, y te acepto como mi Salvador personal. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias a nuestro Dios por este tiempo que tú nos has permitido abrir tu palabra, utilizar este medio, Señor, de la tecnología, el poder llevar tu palabra a través de ella. Señor, sabemos que personas han de escuchar este mensaje, han de verlo, que busquen en la esencia del mensaje donde el Señor Jesucristo, que ellos puedan entenderlo, que el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones. Te pido, Padre, que toque su corazón y que nos siga bendiciendo en este día. En el nombre del Señor Jesucristo, le damos las gracias. Amén. Que tengan un feliz día, un buen día, queridos amigos, queridos hermanos, que la paz de Dios reine en todo su corazón. Amén.